Saludos a todas y a todos. Estamos mirando de conectar hoy en este directo con Alesia para hablar del camino de María Magdalena. A ver si me deja ahora transmitir con Alesia, a ver si se puede unir. A ver. Madre mía. Hola a todas y a todos. Hola, por fin, hermana. Hola querida, ¿cómo estás? Hola, amada hermana, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, pero me había unido 2 o 3 veces, pero se ve que la tecnología no estaba sincronizada. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Porque hoy, Bien. la semana pasada hablamos de mí, hoy hablaremos de ti. Tengo tantísimas ganas de expresarle al mundo la felicidad que tengo por tenerte aquí, porque Gracias. de verdad que, a ver, eh, os pongo un poco en contexto. Saludo a todos los que estáis en el directo y a todos los que os vais a unir o lo vais a ver luego. A ver, para mí es un honor tener a Alesia hoy aquí con nosotras y nosotros, porque para mí es una hermana del alma que va más allá del compromiso álmico, es algo que va más allá de las estrellas. Nos conocimos hace muy poco, la verdad, Sí, y nos reconocimos enseguida. Eso fue sí, lo mejor sí. de todo. Entonces, Así es. nos conocimos en el viaje que hicimos a Egipto este año pasado, en diciembre, y desde entonces hemos empezado pues como ese resurgir, ¿no? De la unión de la familia álmica. Y bueno, yo estoy trabajando las partes más de Yeshua, las partes masculinas con el arcángel y tal, y ella está trabajando las partes femeninas, como María Magdalena, el camino de la diosa y todo esto. Entonces, claro, es esa unión perfecta bueno, que traemos hoy aquí. Y bueno, pues que para mí es un honor, pero bueno, yo de verdad que no sé, no tengo palabras tampoco para describir a Alesia por la magnitud de lo que ella hace y lo que ella enseña y lo que ella aporta al mundo, porque tiene un bagaje de alma muy grande. Y hoy nos va a poner un poco en contexto sobre todo esto, sobre todo lo que hace, y vamos a hablar sobre el camino de María Magdalena, que es algo que ella lleva muy, muy dentro de sí misma y nos va a sorprender con muchas cosas, ya lo veréis. Pero bueno, Alesia, defínete tú, por favor, que quién mejor que tú que explicarnos o decirnos qué eres, qué haces. Adelante. Bueno, gracias querida, en primer lugar por tu enorme generosidad para describirme. Eh, en otro momento de la vida te hubiera dicho, no soy digna de eso, pero he aprendido a valorarme también a lo largo de este camino de la mano de María Magdalena. Y gracias, gracias porque a mí también me hace muy feliz estar contigo y haberme reencontrado contigo. Y eso se lo agradeceré siempre a Xavier y a Mayen porque fueron el medio para que nos reencontráramos, digamos, ¿no? Eh, bueno, ¿qué decirte de mi vínculo con María Magdalena? Un poco como te pasó a vos que contabas en nuestra reunión anterior, a lo largo de la vida te van sucediendo cosas o te sientes atraído por determinadas cuestiones y, por ejemplo, en mi caso, no tenían conexión aparente, no sé, mi atracción por determinados lugares de Inglaterra sin conocerla, mi atracción por determinados lugares de Francia sin conocerla, por Florencia, por la flor de lis, etcétera, 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 por lirio, bueno, un montón de cosas que cuando yo empecé mi camino espiritual a través del Reiki. Y después fui, bueno, indagando distintas cosas y estudié diseño humano, que me llevó 5 años y medio. Y a lo largo de ese camino que me iba descubriendo, en principio yo misma, porque de eso se trata, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, entonces si yo me entiendo, me conozco, me acepto, me amo,
recién puedo hacer lo mismo con un otro, ¿no? Y eso me lo dio el diseño humano. Pero a lo largo de todo ese camino, paralelamente, eh, iba teniendo más contacto con el divino femenino, con el divino masculino. En mi primer viaje a Inglaterra, a, a Glastonbury, a ese lugar tan sagrado y tan conmovedor, eh, pude sentirlo, digamos, en la piel, en cada una de mis células. Y la transformación yo creo que definitiva vino a partir de ahí, ¿no? El salto, digamos, el hacerse cargo de ese llamado. Y primero, desde un lugar, te diré, hasta intelectual, por mi formación, porque, bueno, yo dejé atrás una vida que tenía que ver con lo académico, con la función pública. Y entonces mi primera aproximación a María tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a leer sobre ella. Eh, y cada vez que leía más me iba identificando más y me resonaban más todas estas piecitas sueltas de este rompecabezas que te contaba, las que te conté y muchas más, ¿no? Pero para hacer un resumen. Es como que todo eso que me había llamado la atención durante toda mi vida, el color azul, por ejemplo. Yo de niña, siempre lo cuento esto porque cuando nos llevaban al kiosco a comprar golosinas con mis primos, cada uno elegía algo y yo siempre pedía azul. Y lo decía así con la Z, ¿no? Cuando en Argentina no hablamos con Z, nosotros no usamos la Z. Bueno, esas pequeñas cosas que durante mucho tiempo de mi vida no entendía. O sea, que si había algún hilo conductor que tuviera que ver con todo eso, ¿no? O determinadas épocas de la historia que me atraían muy, muy especialmente. Entonces, como te decía, a partir de una aproximación casi intelectual a María, empecé a unir esas piezas. Y después vino el trabajo a partir de un fuerte llamado de ella, el trabajo interior y el trabajo espiritual, propiamente Porque dicho, ¿no? fíjate una cosa que normalmente siempre la llamada, ¿no? Empieza con María. A mí me Ujú. pasa exactamente lo mismo. Cuando he tenido la llamada Ah, de la diosa, empezó con ujú. María. Es como que, no Wow, sé, es esa parte dulce, ¿no? La más cercana, sí, que nos adentra luego a los misterios de la diosa, que son muchos, ¿no? Y que ya cuando trabajamos con así María es. Magdalena o con Isis o con Kuan Yin o con otras diosas, ya se hace fuerte, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Esto de que Sí, empezamos es por ahí. curioso, pero yo creo, al menos me parece, yo lo interpreto como que, y así lo transmito a través del seminario taller del Camino de María Magdalena, que María es realmente el paradigma de la mujer a lo largo de la historia y de todo lo que ha pasado y lo que se le ha hecho al divino femenino. No solamente desde la historia en general, sino, y más dolorosamente, desde la religión, ¿no? Una religión que se cimentó y se construyó a partir de parámetros patriarcales y Sí, que se encargó especialmente de excluir todo lo que tuviera que ver con lo femenino en general y con ella en particular, satanizándola, ¿no? Y creo que es el paradigma de la mujer a lo largo de la historia. María encarna a la mujer quemada, a la mujer ninguneada, a la mujer que le cuesta hoy en día ocupar el mismo lugar que un hombre le cuesta el doble o el triple, digamos, a la mujer golpeada, etcétera, etcétera, ¿no? Golpeada en el sentido del maltrato, sí, sí. todo tipo de maltrato, ¿no? Entonces, eso han hecho a lo largo de la historia y sobre todo desde la religión oficial, como digo yo, porque hay que distinguir muchísimo, quizás no todo el mundo lo tiene claro, eh, a mí me pasa de tener que aclararle a la gente que este camino de María Magdalena no tiene que ver con la religión, ¿no? Que es un camino espiritual. Sí.
claro. Y mucha gente que lo ha hecho conmigo, todas almas muy especiales y muy amorosas. Eh, Muchos de ellos, como yo, hemos tenido educación católica y llega un punto, digamos, en el que uno siente hasta indignación por el relato construido desde la institución de poder oficial para denostar a María, pero denostando con ella a todo lo femenino y lo sagrado del femenino, ¿no? Mm. Entonces, bueno, como te decía, yo estaba aproximándome desde lo intelectual, empecé a escuchar su llamado, sentía desde muy adentro que algo tenía que hacer con eso, con toda esa información que tenía y con todo lo que me llegaba, ¿no? Ujú. Eh, Hasta que un día escuché realmente que me decía, es ahora. Y se siente fuerte, ¿verdad? Esa Lo llamada. sentí. Sí, 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 era como algo que no me podía, ya no me podía, digamos, ocultar más ni esquivar más eso, ¿no? Es ahora. Y bueno, pasaron unos pocos meses y lo puse en marcha y ya estaba la pandemia, ¿no? Y me acuerdo que mucha gente desde el comienzo vivió la pandemia como algo negativo, invasivo, cercenante, limitante, etcétera. Y yo lo vi como una oportunidad para la humanidad de ir hacia adentro, ¿no? Después, bueno, cada uno hizo lo que hizo, porque todos tenemos libre albedrío y bueno, hubo gente Claro. que lo aprovechó para el crecimiento espiritual y hubo gente que no, que se enojó con la vida, con el mundo, con la pandemia, etcétera, y prefirió seguir en la misma frecuencia. Pero quiero decir que me dio la oportunidad de tener ese tiempo porque al trabajar desde casa tenía ese tiempo para poder articular esto, ¿no? Entonces, lo que yo llamo el camino de María Magdalena, porque es el nombre que le puse, se lo puse porque fue de algún modo el camino que yo hice de la mano de ella y que sigo haciendo, porque lo hago Claro, con cada es que grupo que empieza. Claro, es que aquí hay algo muy claro y esto tenemos siempre, ¿no? Como somos terapeutas y formadoras, tenemos que dejar bien claro que los caminos que nosotras enseñamos, o sea, todas las técnicas que enseñamos, las hemos vivido y pasado primero nosotras. Claro, Nosotros no podemos enseñar algo que no hayamos vivido ni experimentado, tal porque es cual, así, ¿no? Entonces, claro, esa tal cual. llamada o sea, lo que conlleva esa formación, ese curso, ese taller del Camino de María Magdalena, pues está basado obviamente en lo que ella te habrá transmitido, me imagino, ¿no? Sí, así es. A mí en lo personal y trabajo con mensajes canalizados por otra persona. Ujú. Entonces se trabaja con esos mensajes a través de ejercicios muy puntuales que, que van demostrando un compromiso y un crecimiento de la gente. Se trabaja en grupo, entonces hay una contención grupal muy amorosa en la misma frecuencia, que es verdaderamente un fenómeno que se da milagrosamente, digo yo, porque vienen esas personas que van a dar esa armonía al grupo, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que lo único que puedo decirte como evaluación de este camino es que me ha dado solamente satisfacciones, alegrías, emoción. Este, Son muchos los momentos en los que me emociona muchísimo el relato de la gente, eh, y la presencia de ella es muy amorosa, es muy amorosa. Ahora, por ejemplo, estoy con aroma de nardos, que es Mm, que yo lo identifico con ella. Yo siento el nardo y siento que está acá mm, conmigo. Eh, y bueno, realmente siempre le pido
poder ser digna de transmitir el mensaje de ella, ¿no? Ujú. Porque bueno, porque somos humanos y porque tenemos nuestras sombras todo el tiempo y aunque por momentos las tengamos más claras o seamos un poquito más observadoras, están. Entonces, bueno, siempre la invoco a ella y al Arcángel Miguel para que me guíen de la manera correcta, ¿no? Sí, obviamente, a ver, todas las personas que llegan a ti o llegamos a ti, ¿no? Para hacer ese camino o para empezar ese camino o incluso para todo lo demás que haces, porque también haces el diseño humano, que de verdad os lo Mm. recomiendo. Luego ya nos hablas un poquito, si da tiempo, de lo que es el Sí. diseño humano, porque de verdad yo me lo hice con ella y no, es que es alucinante, es brutal. Y lo recomiendo que todo el mundo se lo haga porque te deja bien claro marcado el camino que tienes y sabes dónde, por dónde ir, por dónde tirar y no pierdes el tiempo. Y eso es fantástico. Entonces ahí, o sea, las, para mí es que todas las personas que te llegan, ¿no? Para hacer ese camino de María Magdalena es porque la María Magdalena les llama, ¿no? O sea, esa energía femenina llamada María Magdalena, porque tenemos que pensar que todo es energía y esa energía es femenina con esa impronta energética crística femenina, que no me salía, Sí, entonces, es importante que todo el mundo tenga claro que si siente la llamada, no es porque tú los llames, sino es porque claro, ella hace el llamado. Esa energía hace el llamado, la energía de María es, Magdalena, la exact- energía es crística, que así, tiene que bajarse a la tierra, ¿no? A través de, sobre todo, a ver, de las mujeres, pero también de los hombres. Los hombres tienen que entregar absolutamente. esa parte masculina que tienen, ¿no? Muy bien arraigada, pero tienen que equilibrarla con la femenina, ¿no? O incluso las mujeres, por ejemplo, como yo, que soy muy Arcángel Miguel, también necesito ese equilibrio, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo, ¿no? De la mano de Exactamente. ella. Es justo lo que trabajamos en el taller. Es exactamente eso, Ana. Es, por un lado, conocer la verdadera historia de ella, pero la Mm, verdadera, no la que nos contaron. mm, Y luego trabajar a través de los mensajes y de los ejercicios, primero el reconocimiento del divino femenino y del divino masculino, qué cualidades comprende cada uno, ¿no? Y luego mm, buscar dentro de sí, a lo largo de muchos temas que va tocando ella en sus mensajes, el dolor, el amor, el perdón, la sexualidad, la culpa, el amor a sí mismo, etcétera, etcétera. Son muchísimos temas sumamente trascendentes en la vida de todos nosotros y que ella se ocupa de quitar el velo que nos han puesto con cada una de esas temáticas para aclararnos la visión y el camino. Entonces, el objetivo es justamente lo que vos dijiste, que es, si se trata de una mujer o de un hombre, equilibrar dentro de sí, primero reconocer cuáles son las cualidades de su divino dentro de sí, y mm, luego equilibrarlo con el otro, ¿no? claro, Pero es claro. cierto que quienes más se acercan son las mujeres. Ya. Debo decir Bueno, que es en que este claro, último grupo tuve dos hombres amorosísimos que han aportado al grupo de una manera amorosa, de una manera cálida, con su presencia, y de verdad sería muy bueno que más hombres se sumaran a esto y que no le tengan miedo porque no tiene que ver con la religión. no. No, claro, tiene que ver con la energía, porque estamos hablando Mm. de energía. El camino Así de es. María Magdalena pues es igual que el camino de Yeshua o el camino de San Germain Ujú. o el camino de Metatron o el camino del Arcángel Miguel. O da igual, Claro, cualquier maestro ascendido o de cualquier ser espiritual, ¿no? Porque al claro. final todo es luz y todo es energía. Entonces, aprender a trabajar. Claro, hemos estado dentro de esa era de Piscis, tantos 12.000 años, que nos han mantenido ahí en esa energía masculina tan fuerte, tan, ¿no? ¡Buah! Tan potente en ese sentido, Patriarcal. que es patriarcal, exacto, esa es la palabra. Entonces Masculina ahora, en su claro, hay que... sombra, ¿no? Masculina en su sombra encima. O Bueno, sea, claro, claro, porque la mujer así ha sido como no existe. O sea, está ahí solo claro, para lo que tenga que estar y punto y pelota. Pero claro, ahora en ese resurgir, en esta nueva era de Acuario, está
es necesario bajar la energía femenina, o sea, bajar el cielo a la tierra con esa energía femenina para equilibrarla con la masculina que ya descendió. Entonces, Ujú. lo que decías tú de quitar esos velos, ¿no? Que se nos han impuesto por no querer o no poder ver esa parte femenina, que es la que nos mantiene en el equilibrio, en ese amor amoroso, bueno, valga la redundancia, ¿no? Y que nos Sí, tiene ahí, pues como que venga para arriba con toda la fuerza y toda la potencia como madres creadoras, ¿no? Porque al final la creadora también es la madre. Entonces sí, ahí, pues claro, estamos trabajando todo eso cuando trabajamos con el camino de María Magdalena, por ejemplo, ¿no? así es. Y también nos trabajamos dentro de nosotros mismos también, nuestros vínculos. Tú nombraste las madres, bueno, nuestros vínculos con nuestras madres, con las parejas. Eh, por ejemplo, una cuestión que pocas veces, digamos, se toca en general es la cuestión de que uno cree que cuando termina con una pareja, ¿no? Bueno, puede ir al psicólogo y hace el cierre de eso. Yo siempre digo que, bueno, el cuerpo mental lo elabora desde el psicólogo, el cuerpo físico, si hay una división de bienes, bueno, ya está, físicamente ya la hice, ya separé las cosas, pero hay un cuerpo energético que si uno no trabaja el chakra sexual, el cordón queda unido con esa persona o con esas personas. Entonces, una de las cosas importantes que trabajamos en el camino de María Magdalena es aprender cómo limpiar todo eso, porque el chakra sexual no está vinculado solamente con la reproducción, sino con la creación en general, que es la expansión de mi ser, es mis proyectos, todo lo que yo puedo llevar adelante. Entonces, si yo estoy amarrado a vínculos anteriores que ya pasaron por mi vida y que yo creo que están resueltos, bueno, es como un peso que estoy llevando sin saberlo y por el relato de la gente sé que es muy aliviador cuando se hace esa limpieza, ¿no? Así que, bueno, quería comentar eso especialmente porque hay una falsa, digamos, creencia que todos tenemos de que cuando terminamos un vínculo, bueno, lo elaboramos, lo elaboré desde lo mental, el psicólogo, esto, lo otro, ya lo tengo resuelto, ya está, no pienso nunca, no me acuerdo, ya he perdonado, todo eso está bien, es necesario, pero también es necesario esto otro, porque si no, no hay espacio para lo nuevo. No hay Claro, espacio para crear algo nuevo, ¿no? En cualquier sentido de la palabra. Entonces, justamente en esta época que vos hablabas, terminamos la edad de Piscis, ¿no? La era de Piscis, en la que, bueno, el hombre y lo divino necesitaban una intermediación. Por eso los profetas, por eso los enviados, los maestros. Pero ahora, con la era de Acuario de lleno ya, eh, cada cual tiene que hacerse cargo de su sacralidad, de su divinidad y de su vínculo con lo divino, ¿no? Y no hay límites, porque depende de cada uno eso, hasta dónde quiera llegar. Y la verdad es que es muy gratificante además sentir la compañía de gente que está vibrando en la misma frecuencia o en la misma búsqueda, o que ha tenido experiencias de vida y las comparte. Y es sumamente enriquecedor. Por eso te decía al principio que sigo haciendo el camino, porque lo sigo haciendo de la mano de María, pero lo hago de la mano de cada una de las personas que se claro. acercan, porque de cada uno aprendo algo, de cada uno aprendo algo. Claro, es que cuando se forma un grupo, la energía se multiplica y Ujú, todos aportan o aportamos esa parte mía, ¿no? Yo la aporto al ujú, grupo y el grupo me aporta a mí esa parte. Entonces es como que las piezas del puzzle se van juntando, ¿no?
porque exactamente. yo veo unas experiencias, tú vives otras, la otra vive otra, el otro vive otro. O sea, y entonces te das cuenta de que cada uno a su manera estamos haciendo el mismo camino, Claro, pero en nuestros claro, procesos personales. Entonces es un enriquecimiento muy grande el poder tener alguien que te guíe, eso es lo primero. Y lo segundo es poder tener un grupo de personas que están en el mismo proceso que tú, cada uno en su nivel y en su evolución, pero haciendo el mismo camino, cada uno ahí sí, donde esté, ¿no? Y sí, eso también sí. es importante porque a veces nos pensamos que tenemos que hacerlo todo solos y no es así. No es No, así, no ¿no? es. Por eso cuando me dijiste, es que yo tengo un taller que se llama, bueno, que lo he llamado, ¿no? El taller, el Camino de María Magdalena, dije, wow, es que tiene que ser brutal. Tiene que ser brutal porque, no, es verdad, porque hemos trabajado tanto la parte, como decía antes, ¿no? De los demás, de trabajar con los demás, lo que dices, el cuerpo mental, el cuerpo físico, todo lo físico y tal, Ujú. pero lo que es la parte de la creación, eso viene de la feminidad, o sea, de la parte femenina, Claro, no de la feminidad, sino de la parte femenina, de la energía femenina. claro, Y claro. claro, el camino de María Magdalena en este caso es uno de los caminos del corazón femenino, porque la diosa se Ujú. divide en muchos fractales llamados Claro, de diferentes nombres como María Magdalena, Isis, Kuan Yin, claro. Sekhmet, etc., ¿no? Pero claro, cada una tiene sus características. En el Ujú. caso de María Magdalena, pues es de la energía crística. ¿Qué nos puedes contar de la energía crística? Bueno, justamente lo que nos propone María a través de su mensaje es primero reencontrar esa parte divina dentro de cada uno, como decía antes, luego reconocer la otra parte, sea femenina o masculina, la otra parte, y luego lograr el equilibrio interior, que no es la sumatoria de los dos, es una entidad nueva, es la llama trina, ¿no? Sí, Es lo femenino, lo masculino, y eso que es la unión de los dos, y que solamente así estamos en equilibrio. Y eso me parece además muy atinado en esta época en la que, eh, y lo que voy a decir no es emitir un juicio de valor, es una descripción nada más, en la que han emergido muchos movimientos feministas o autodenominados feministas, sí, de variadas características y con variadas reivindicaciones, y que en algunos casos tienen discursos violentos. ya, Y si hay algo que tiene lo femenino es la amorosidad y la falta de violencia, ya. ¿no? Entonces, hay como mucha confusión alrededor de eso también. Repito, sin descalificar, porque cada uno sigue el camino que su corazón le dice y cada uno se une a quien su corazón le dice y eso está bien, porque tiene que ver con el proceso de aprendizaje de cada uno. Pero lo que digo, hablando desde lo que propone María Magdalena, es la síntesis de ambos, porque los dos son necesarios, la energía femenina y la energía masculina, necesarios dentro de cada uno. Entonces, habrá hombres y mujeres que tendrán el masculino muy desarrollado y tendrán que observarse y equilibrarlo con el femenino, y viceversa, ¿no? Claro, Entonces, porque también es cierto que para las mujeres el mundo se ha hecho tan difícil que la mujer que sale de su casa a trabajar tiene que hacerse una coraza con características masculinas. Se lo impone el patriarcado, porque si no lo hace, no avanza, porque si no lo hace, no se adapta a ese paradigma errado, digamos, en el que hemos crecido, ¿no? Entonces, se trata de desandar todo eso. En diseño humano se llama condicionamiento externo, ¿no? Eh, Como tú bien sabes, cuando nacemos, hasta los 6, 7 años, mantenemos un vínculo con lo divino, con esa chispa divina que traemos dentro. Por eso los niños hablan solos, tienen amigos invisibles, etcétera, y no hay que cortarles eso. no, claro. Pero después, a partir de los 6, 7 años, con la escolarización,
luego con los valores de la familia, el país en el que como alma elegí encarnar, la religión en la que me educaron o la no religión en la que me educaron, la ideología política que en mi casa escuché, etcétera, etcétera. Todo eso va conformando lo que se llama un condicionamiento externo, que hace que ni más ni menos que tu ser, que tu alma, se retraiga cada vez más y se esconda cada vez más. Por eso cuando nos habla, estamos tan ocupados, estamos tan aturdidos con el afuera, con tratar de cumplir con esas obligaciones que nosotros nos ponemos, tratar de seguir las reglas de juego que se impusieron en este patriarcado, Sí, que no escuchamos el alma. Y muchas veces la única manera que tiene el alma, yo siempre uso la metáfora de que en algunos es una vocecita muy suave, porque siempre se expresa el alma, pero puede ser una vocecita muy suave que a veces necesita impactar en nuestro cuerpo a través de una enfermedad, un problema de salud, para hacernos entender que tenemos que tenemos que parar y empezar a escuchar otras cosas, ¿no? En algunos será a través de un problema de salud, en otros es a través de una ruptura amorosa, en otros problemas, digamos, de crecimiento laboral, etcétera. Puede ser muy variada el estímulo externo, pero cuando existe, cuando te obliga a hacer un parate y a mirarse hacia adentro, mi humilde consejo es que no lo evadamos, que no seamos evasivos con eso, porque es un llamado. claro. Y cuando la persona se llega a enfermar es porque ya atravesó todos los cuerpos el llamado y llegó al cuerpo físico. ¿Mm? Entonces no hay que dejar que eso suceda. Hay que tratar de Claro, no hay que escuchar llegar al antes. extremo. No hay Hay que que llegar tratar a de ese escuchar extremo antes. también. Hay que Bueno, lo tratar que de escuchar decías, antes. lo que decías de esa parte sacra, ¿no? De la femenina sagrada o el femenino sagrado y el masculino sagrado, y que se crea una entidad nueva, ¿no? Eso sería Ujú. la vesica Piscis, ¿no? O sea, si no sé si Claro, conocéis la vesica Piscis o no, son dos círculos aquí así, lo tengo. ¿sí? Aquí lo podemos Entonces, mostrar porque tengo tu oráculo, así que lo no, tenemos a mano. yo no lo tengo a mano, mira, fíjate, no lo tengo a Lo mano, pero tenemos bueno, acá. Acá la podemos ver vesica lo que es la Piscis, vésica ahí Piscis. está, la vesica ¿Mm? Piscis. Mm. Sería Y se eso, ve o sea, exactamente. claro. Además, bueno, tú que has estado en Glastonbury, en Avalon, los que hemos estado en Avalon Ujú, también, que hemos hecho esos viajes sagrados para ir a recoger esa energía, ¿no? Para ir a abrir ujú. ese chakra corazón ahí en ese lugar. Allí se nota muchísimo también la energía de María Magdalena, ¿no? Absolutamente. Mm, Es algo que yo creo que entra dentro de nuestro cuerpo, entra de algún modo. Si uno está abierto para que entre, entra. Ella entra en nuestro cuerpo y empieza a trabajar como lo hace ella, despacio, lenta y amorosamente, pero con mucho resultado. Así que yo estoy infinitamente agradecida a ella y le puse el camino de María Magdalena porque siempre se me aparecía caminando. Y cuando se me aparece siempre caminando, nunca está quieta, mm, siempre está caminando con con una especie de ánfora en el brazo izquierdo donde lleva la esencia de nardo con la que ungió a Joshua, ¿no? mm. Eh, Así que es por eso que le puse el camino, porque nunca estaba quieta, nunca se me parecía Es, inmóvil. es el mejor nombre que podías haberle puesto, porque representa realmente lo que tú vives y lo que tú ves, ¿no? O sea, hay que Ujú. transmitirlo tal cual, ¿no? Cuando somos canales tenemos que transmitir tal cual nos viene y en ese caso es así. Hablaros un poco, hablando también de María Magdalena, ¿eh? Y de Yeshua y de Sí. esa energética, de ese viaje al Monte del Carmelo, donde, bueno, de Ah, todo lo que hemos bueno, estado hablando alguna vez tú y yo. estamos Estamos co-creando, co-creando hermana. ahí Sí. estamos. Ahí, háblanos un poco, a ver, venga, va. Así ya ponemos un poco a las Bueno, personas en...
justamente también es un llamado muy fuerte que a mí se me hizo presente un par de meses después de que volvimos de Egipto. Yo ya había avanzado mucho en la lectura de un libro maravilloso que les recomiendo a todos los que estén escuchando, que es Ana, la abuela de Jesús, Jesús. que es un libro canalizado, ¿no? Maravilloso. Aclaremos que no es una novela, es un libro canalizado, es información canal. ¿M? Es un libro maravilloso y que yo no avanzaba porque volvía para atrás y volvía a leer y volvía para atrás porque me reconocía en esos lugares, hasta que un día me di cuenta y dije, pero si yo uno de justamente de esas piezas del puzzle que siempre me aparecieron eran los esenios, yo tengo que trabajar en el lugar donde estaba la comunidad de Seña, por lo menos la comunidad de Seña a la que pertenecía María Magdalena y Joshua, ¿no? Eh, que es la que estaba en el desierto de Judea, ¿no? Muy cerca de los sitios donde se encontraron justamente los escritos de, que tienen diferentes nombres, como los evangelios gnósticos o los escritos de Qumran o los escritos del Mal Muerto, todo es lo mismo, que son los textos que deliberadamente la cabeza patriarcal de la Iglesia Católica, con Constantino, cuando el emperador Constantino se convierte, digamos, al cristianismo y se modela una institución de poder en realidad, más que una religión, que dista bastante del mensaje original de Joshua, ¿no? En ese momento se eligieron algunos textos para el Evangelio, el Nuevo Testamento, y otros se desecharon, muchos se desecharon, muchos. Y entre los que se desecharon está el testimonio directo de quienes estuvieron con Joshua, ¿no? Porque hay algunos como Marcos que no lo conoció, sino que lo conoció a través de Pablo, que tampoco lo conoció. Entonces, eh, esos son algunos de los detalles que vamos aprendiendo de la verdadera historia o la historia oculta detrás de la familia desposínica, como se los llama, ¿no? La familia desposínica, es decir, la familia sagrada y la descendencia de ellos. Y vemos también cómo entronca esa descendencia con las primeras monarquías de Inglaterra, Escocia y Francia de los primeros siglos después de Cristo. Eh, y verdaderamente es un descubrimiento increíble, ¿no? Bueno, así, a través de Ana, la abuela de Jesús, y de esa visualización que yo tenía de estar en la comunidad de Senia, es como nació la idea de viajar al Monte Carmelo. El Monte Carmelo está, para que la gente se ubique, muy cerca de lo que hoy es la ciudad moderna de Haifa, que es una ciudad muy importante de Israel, en el desierto de Judea, ¿no? Y como dije, cerca de Qumran, del Mar Muerto. Entonces la idea de este viaje no es un viaje turístico, como tampoco es turístico el que vos estás preparando en Egipto, ¿no? Sino que es un viaje destinado a aquellas personas que se quieran conectar con la verdadera esencia de esos lugares. No recorrer 25 lugares turísticos en un día por el hecho de decir estuve acá, sino, por ejemplo, tomarse el tiempo para trabajar en el desierto de Judea y de trabajar muchas cosas. Y la idea esencial es que sea un verdadero intercambio como vivían los esenios, porque los esenios, una de las características maravillosas que tenía su modo de vida, porque más que una religión o una filosofía, era un modo de vida el de ellos, que abrazaban con muchísimo amor y mucha conciencia, eh, es que custodiaban cuidadosamente el crecimiento de los niños, justo lo que hablábamos antes, los observaban hasta que veían cuáles habilidades y qué dones tenían.
para que luego se especializaran en eso, ¿no? Exactamente lo contrario a nuestra educación, que tiende a estandarizar, a imponer la conveniencia de estudiar una carrera o no. Eh, entonces, ellos iban orientando a los niños de acuerdo a las habilidades y dones que tenían, en curar, sanar, educar, cantar, hacer música, etcétera, ¿no? Ser maestros Mm. espirituales. Yo creo que Y muchos de los que ven, a menos yo me reconozco, y muchos de los que ven o verán este directo, se pueden reconocer como esenios, ¿eh? Porque es bien, como que la comunidad esenia, muchos hemos vuelto aquí para reencontrarnos y volver a adecuar todo eso lo máximo que podamos aquí en la Tierra, ¿no? yo creo que sí, yo también creo lo mismo, Ana querida. Y justamente por eso este viaje fue pensado no para que yo sea la guía solamente. Sí, yo puedo guiar en una serie de cosas, ejercicios, meditaciones, en varias cosas. Pero lo esencial es que como comunidad de seña y en ese escenario, porque la vida es una obra de teatro, en Mm. ese escenario que es el desierto, al lado del Monte Carmelo, cada uno de los que vayan puede enseñar al resto algo, Claro, algo que quiera enseñar al resto. Y va a haber ese me interesa. espacio para que cada uno de los que viajen pueda transmitir lo que sabe y lo que quiera compartir con sus hermanos. Y me parece, yo lo cuento y cuando me transporto a ese lugar me emociono porque lo vivo como verdaderamente una comunidad, ¿no? Como deberíamos vivir todos los Recordando, días, ¿no? todos los días, Recordando. claro, 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 es que así es. tenemos que pensar que la comunidad de Senia, para los que no sabéis o no tenéis un conocimiento, que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, estuvieron preparándose todos para la venida de Yeshua y para la venida Sí. de María Magdalena, porque siempre se ha Ujú. hablado que era para la venida de Yeshua, 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 ya, pero la de María Magdalena también, o sea, También, a nivel álmico, estuvieron preparándose tanto ellos dos, o sea, lo que es la esencia de Yeshua y la esencia de María Magdalena, preparándose esos dos seres para bajar a la tierra, para vivir todo lo que tenían que vivir. Y los que así estaban en es. la tierra, como la abuela, que era la que Ujú. dirigía mucho y guiaba mucho y enseñaba a muchos todo aquello que tenían que hacer para que cuando descendiera Jesús y cuando descendiera María Magdalena y encarnaran en la tierra, todo estuviera preparado sobre el plan divino, como tenía que Así ser. es. Entonces, claro, esto la gente no lo sabe. Leeros el libro de la Ana, la abuela de Jesús, porque de verdad Mm. vais a descubrir tantísimas cosas que diréis, eso es verdad, eso es verdad y eso es verdad. Se lo reconoceréis. Y reconoceréis las energías de María Magdalena tan fuertes como las de Ujú. Yeshua. Sí, sí, Porque se le ha dado, que no tiene desmerecimiento, obviamente, porque es el maestro, ¿no? Pero es que ella es sí, la maestra. O sea, a ver, justamente, es la parte maestra y maestra. O sea, tenemos a claro, los dos. Entonces, toda la fuerza, todo el conocimiento, toda la vibración, todo el amor, toda la energía que le hemos puesto a la parte masculina, ahora toca a la femenina. Darle el lugar que le corresponde, por derecho así es. divino, ¿no? Bueno, y a partir de esto y del andar, el camino, después yo estructuré una segunda parte para quien lo quiera hacer, pero que no se puede hacer si no se hizo el primero, porque es como Claro. queda como descolgado, ¿no? Que es justamente la alquimia de Horus y la magia sexual de Isis, que es como algo así como asomarnos por una puertita a ver lo poquito que sabemos de la formación de sacerdotisa que tuvo María Magdalena Mm, y lo importante que fue para que Yeshua estuviera preparado para atravesar la pasión, ¿no? mm, Entonces, en esa segunda parte, digamos, lo focalizamos en ese aspecto. Bueno, hablamos de cuestiones como los espacios cuánticos dentro de nuestro cuerpo, especialmente en nuestro cerebro, y que están poco explorados, y que mm, esta gente los sabía trabajar y sabía llegar muy bien a esos lugares,
que nosotros desconocemos por completo, ¿no? Que existen. Sí, sí, sí. Pues eso es estupendísimo. Cuéntanos cómo te pueden encontrar, dónde te encuentran para ponerse en contacto contigo, para si quieren hacer el Bueno, camino, si quieren bueno, estar informados de los talleres, de los viajes, de todo aquello que tú ofreces al mundo con tantísimo amor. gracias, gracias, querida. Bueno, yo por las redes confieso que si no fuera por mi amiga Andrea que me ayuda, yo con las redes estoy bastante alejada porque es como que el contacto personal es lo que más vivencio, ¿no? Pero entiendo que es una herramienta muy valiosa para llegar a la gente. Entonces, puede ser a través del Instagram, Alesia con doble S, Divina, todo junto, ok, o Facebook, Alesia Divina, en Facebook, repito, con doble S, o les puedo dar mi número de WhatsApp y directamente me preguntan a través de ahí, yo les doy toda la información, sea del Camino de María Magdalena como de diseño humano, por ejemplo, Mm, porque es mm. Sí, no, no, porque para, es que el diseño humano que hace Alessia es que de verdad, o sea, hacéroslo. en Hacéroslo porque general, es que, es que va, de verdad, yo flipé. Yo flipé. bueno, Porque te descubres agradezco. tantas cosas de ti que dices, ah, ahora entiendo esto, ah, ahora entiendo lo otro. Bueno, Entonces, una compatriota tuya que vive en Miami, Vanessa, eh, que yo también se lo hice a ella, me decía que en España le habían hecho el diseño humano, una lectura de diseño humano que había tardado 45 minutos. ¡buah! Pues estuvimos Y 4 horas. claro, yo las lecturas de diseño humano que hago duran 5 horas, repartido en 2 veces, que la gente no se asuste, porque hacemos una primera parte para que se entiendan bien algunas cosas y una segunda parte, todos los tiempos que quiera la persona, ¿no? No hay ningún apuro. Pero a mí no me gusta dar información sin que la persona entienda de qué se trata. Entonces me tomo el tiempo de que en el gráfico, ¿no? Mm, En su gráfico de diseño humano entiendan de qué estamos hablando, porque eso es una información que les va a servir para toda la vida. claro, Eh, y si aprenden a conocerse a sí mismos, es lo más valioso que les puede pasar porque les va a abrir puertas. Es decir, no va a modificar su plan de vida, va a hacer que en vez de conocer 150 personas, de las cuales solamente 50 tenían que ver con mi plan de vida, conozca a las 50 de mi plan de vida, porque se van abriendo las puertas y las personas correctas. Correctud es de lo que se habla en diseño humano cuando yo sigo mi tipo bioenergético, mi estrategia, mi autoridad interna. Cuando yo vibro en todo eso y sé cómo manejarme, todo lo que llega tiene que ver conmigo y es para mi claro. crecimiento. Entonces, eh, de verdad que la gente se identifica mucho cuando yo les cuento, algunos se sienten aliviados porque dicen, ay, menos mal, porque, por ejemplo, claro, explicarles, por ejemplo, que si tú tienes un perfil 3 viniste a esta vida con un modo de aprendizaje que es prueba, error, prueba, error, prueba, error, y la gente que tiene ese perfil, en general se siente mal porque siente que todo lo hizo mal durante su vida Yo, o que se equivocó muchas veces y cuando le explicas que en realidad es un modo de aprendizaje porque todo estuvo bien y que va a ser así siempre, bueno, es como muy aliviador. claro, obviamente, Eh, se o por cambia la ejemplo, perspectiva. claro, o la gente que tiene, no sé, ataques de pánico o de ansiedad o lo que fuera, cuando uno explica cómo funcionan los centros en el diseño humano y las energías que la persona tiene definidas, uno puede aprender, digamos, lo que yo le cuento a la persona es la lectura de la fotografía de cuando nació. Lo que yo no sé es en qué etapa de evolución está la persona, de evolución de la conciencia. Mm.
pero sí le cuento sus fortalezas y debilidades, es decir, cómo ponerlo en luz y el alerta de cómo darse cuenta de cuando está en la sombra. claro, Entonces, eso es una herramienta muy interesante porque ayuda a entender que en realidad, por ejemplo, hablando de vínculos, yo hice la especialización en vínculos, en relaciones. Hablando de vínculos, uno llega a la conclusión de que si se conoce a sí mismo, se ama, se acepta y aprende a entender que el otro siempre va a ser distinto y a aceptarlo como es y a amarlo como es, en realidad uno puede estar en pareja con cualquier tipo de persona y no con ese patrón que seguramente siempre viene eligiendo a lo largo de la vida, ¿no? Eh, entonces, o los hijos, por ejemplo, vínculos de padres e hijos. Lo más común entre cuando un padre pregunta por sus hijos es el comentario que te dicen, bueno, pero no sé, porque yo los trato a todos igual, les di lo mismo a todos, los traté a lo largo de su crecimiento de la misma forma, y fulanito es así, y menganito es así. Bueno, pero es que si tú tienes un niño proyector y le das toda la libertad del mundo, va a sentir que no lo quieres, porque necesita sentirse abrazado, sentirse mimado. claro, cada uno es distinto. Pero si tienes además del proyector un hijo generador manifestante que lo que necesita es libertad, y en cambio a los dos les das abrazos y mimos y todo, el generador manifestante se va a sentir ahogado, va a sentir que no tiene libertad, Claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es Sí, no, no, si es un que, ejemplo. claro, hay ahí tanto, tanto para indagar y para saber que uf, Ujú. un día a lo mejor haremos otro vivo, otro live para hablar del diseño humano de las distintas partes, de los distintos perfiles que hay, ¿no? Porque Bueno, realmente lo que tú dices, ¿no? Cada uno somos distintos y no podemos tratar a todos por igual en el sentido de que a todos les doy lo mismo porque igual no todos lo van a recoger de la misma manera, ¿no? claro, Entonces, claro. cuando conoces todo esto, te ayuda un montón, o sea, te ayuda a entender ahora entiendo por qué mi hijo o mi pareja o mi madre o mi padre o yo misma, Sí, pues he reaccionado de esta manera o me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Por eso sí, es porque tan uno aprende importante. sobre todo de uno, ¿no? De Sí, sí, uno aprende. claro, Aprende a claro. conocerse. Y es muy importante la toma de conciencia de qué energía traigo, qué energía estoy poniendo en el afuera, porque eso genera reacciones en los demás. Y Sí. entonces yo tengo que saberlo, ¿no? Mm, Y qué energías absorbo a su vez del afuera, que también es importante. Porque si yo estoy con una persona que yo tengo el centro raíz sin definir, por lo tanto absorbo, y estoy con una persona con un ataque de ansiedad, con un centro raíz definido, estoy absorbiendo toda su ansiedad, por ejemplo, o todos los miedos, o toda la inseguridad de otra persona, o las ideas de otra persona, sí, sí, las ideas de otra persona. sí, sí. Entonces, tener conciencia, ¿no? Porque desde lo teórico, por lo menos a mí me pasaba que yo tenía claro, sí, todos somos distintos, sí, todos somos distintos. Ahora, ver un gráfico y el Claro, otro claro. es gráfico, valga la redundancia, es Sí, muy gráfico, sí, realmente, porque eh, uno, como ser humano, muchas veces cae en el error de frente a una situación, juzgar a otro y decir, ay, no, pero yo en su lugar hubiera reaccionado de otra forma, o hubiera hecho tal cosa, o ¿por qué no hace tal cosa? Bueno, sí, porque es distinto, claro, claro, porque no soy yo, es otro, claro. ¿sí? Y Sí, tiene sí. otras conductas, otro diseño, otro cableado, para decirlo en términos más amenos. Tiene otro cableado interno. Entonces, los contactos que hace esa energía son distintos, Mm. son distintos. Es ¿Mm? súper, súper interesante, súper interesante. Ya sabéis, si queréis contactar con Alesia, la buscáis por aquí, por Instagram, también por el Facebook, encontraréis su web, también Alesia con dos S, divina, ok, ok, porque todo está bien.
Ok, Si porque te- ya estaba el nombre de Alesia Divina, entonces lo tuvimos que poner algo para agregarles. Y les paso mi WhatsApp por si quieren directamente comunicarse Exactamente. conmigo, Mm. que es, bueno, desde el exterior es más 54, que es Argentina, 11 5753 0270 más 5411 5753 0270. Pues ya sabéis, no lo dudéis, para el camino de María Magdalena, que está, ya mismo empieza el curso, ¿no? Ahora en octubre En octubre, en empieza octubre. ya el taller, ya está ya ahí casi saliendo del horno para empezar ese camino. Y todo lo demás que hace Alesia, pues lo encontráis en su web también. Ujú. Y nada, pues yo agradecerte infinito, de verdad, No, a ti. hermana, que tu amorosa presencia, toda tu, todo tu conocimiento y esa expansión del amor que nos das y tanto conocimiento con lo que repartes, que nos compartes. Y bueno, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida de haberte tenido No, aquí. gracias a ti, querida, porque eres muy generosa, muy generosa. Tú No sí que eres solamente generosa. por darme el Que nos espacio, sino compartes todo. por describirme. Gracias, gracias, querida. Te quiero mucho, Yo te también quiero te mucho. quiero, yo también te quiero mucho y muchísimas gracias a todas y a todos los que nos veis, nos habéis visto y nos veréis. Espero saber cómo descargarme el directo que hemos hecho, porque yo normalmente no hago directos, por lo tanto espero poderlo bajar y poder que los que no lo habéis visto al completo lo podáis ver, porque Alesia nos ha hablado muchísimo hoy. Bueno, hemos estado una horita con mucho conocimiento, con mucha información para volver a ver. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y Alesia, de verdad, espero tenerte aquí otra vez muy pronto y poder hacer tantas Gracias, cosas querida. contigo. Que te envío un abrazo muy fuerte desde aquí y Gracias, un beso muy querida. Un grande. abrazo grande. Un beso. Un Gracias. beso. Gracias, Gracias, corazón. gracias, gracias, Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a cada uno de los que estuvieron presentes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.